Bendiciendo a toda esta comunidad virtual, esta comunidad de fe que siempre pues se conecta con nosotros para desglosar esta tremenda epístola de Santiago. Muy bien, el tema que tenemos para hoy es la actitud necesaria ante la palabra de Dios. Y ya ustedes lo tienen ahí en pantalla. Vamos al texto de hoy de inmediato y vamos a leer nuestro pasaje. Santiago 1, 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa es la porción que vamos a desglosar en esta noche y de la que vamos a extraer muchos principios que el Espíritu Santo nos enseña. Yo creo que todos ustedes, quizás la mayoría de los que están aquí, han leído el Salmo 1, el Salmo primero. Bueno, el Salmo 1 describe al hombre piadoso como aquel que en la ley de Jehová está su delicia y que en su ley, o sea, en la ley de Jehová, medita de día y de noche, como dice el versículo 2 del mismo Salmo. Ahora, de todos los salmos, el que más establece esa relación del creyente con las escrituras es el Salmo 119. El salmo más largo, de hecho, el capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 119 es, indiscutiblemente, el que más establece la relación del creyente con las escrituras. Por ejemplo, ese salmo comienza diciendo en el verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y el verso 9, muy conocido, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Me he gozado en el camino de tus testimonios, o sea, de tu palabra, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Yo creo que un creyente es alguien que anda según la ley del Señor. El deseo de todo cristiano, de todo verdadero hijo de Dios, es hacer que su vida sea conforme más y más a las Escrituras. Ese es el deseo de todo hijo de Dios, que su vida se conforme cada vez más a la palabra, a las Escrituras. Ahora, ese no es el caso de los incrédulos, mis hermanos, no. Porque en ese mismo Salmo 119, en el verso 155, escuchen lo que dice. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. O sea, los impíos no buscan la palabra de Dios. Fíjense que hay un contraste basado en la actitud que se tiene hacia la palabra de Dios. Uno es creyente, el otro sencillamente no lo es. Entonces, el creyente, el piadoso, ama a Dios y por ende también ama su palabra. Su deleite es la palabra. Por eso todo el día es su meditación, como decía el Salmo 1. Ama la ley, la obedece y la promueve a otros también. Entonces, la actitud que una persona tenga hacia la palabra es una prueba de si allí hay fe o no. Punto importante. Oigan lo que dice Juan 14:21, el Señor Jesucristo hablando. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Versículo 22. El que me ama, mi palabra guardará. Eso es así. El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, la fe que salva, amados hermanos, se manifiesta en una persona por el deseo sincero de escuchar, oiga bien, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y yo creo que uno de los lugares donde eso se puede apreciar es en la iglesia, en los cultos públicos de adoración. Claro que sí. Ahora, hay una pregunta con la que yo quiero introducir mi tema. ¿Cómo escuchas tú la exposición de la palabra? ¿Con qué actitud la escuchas? Esa es muy buena pregunta, esta que tenemos en pantalla. O sea, ¿cómo escuchas tú la exposición de la palabra? Y más aún, ¿con qué actitud la escuchas? Noten, hermanos, que la pregunta no es si la escuchas. Esa no es mi pregunta. O sea, yo no estoy preguntando, ¿tú escuchas la palabra de Dios? No. Mi pregunta es, ¿con qué actitud tú la estás escuchando? Esa es la pregunta. No si la escuchas, porque de escucharla, cualquiera la puede escuchar. Ahora, la actitud, como veremos esta noche, es lo que va a marcar la diferencia. Si al final de cada sermón, por ejemplo, fuera necesario llenar un examen acerca de lo que hemos escuchado, viene pregunta, ¿cambiaría eso la actitud y la manera en que prestamos atención a los sermones? Escuchen bien esta pregunta, hermano, la voy a repetir. Si al final de cada sermón fuera necesario llenar un examen, imagínalo, llenar un examen acerca de lo que hemos escuchado. Pregunta, ¿cambiaría eso la actitud y la manera en que prestamos atención al mensaje bíblico, a la palabra de Dios, a los sermones? Ustedes saben que normalmente la forma en que los estudiantes escuchan charlas en las que lo único que se exige es su asistencia, la atención no es la misma. La atención no es igual a la de las clases, por ejemplo, en las que luego ellos tienen que tomar un examen. No es lo mismo. No se presta igual atención. Ahora, si eso involucra, miren, examen. Esta clase es importante porque después de esto va para el examen. La atención no es igual que cuando normalmente no hay nada que presentar o nada, digamos, serio que estudiar como el examen. Entonces, mi pregunta en esta noche, hermanos, es, ¿qué tipo de atención quiere Dios de nosotros cuando su palabra es expuesta en la iglesia, por ejemplo? Bueno, yo podría decirles realmente cuál es el tipo de atención que Dios quiere de nosotros cuando nos exponemos al mensaje de su palabra. Dios desea una atención que nos ayude a absorber ese mensaje de su palabra para que nuestras vidas sean transformadas y actuemos en consecuencia con la información obtenida. Eso es lo que Dios quiere. O sea, a Dios no le interesa que nos llenemos el cerebro de información. No. A Dios le interesa que hagamos algo con esa información que estamos recibiendo. Por eso ustedes recuerdan que el Señor no quiere que seamos meros oidores, que es lo que inmediatamente Santiago tratará en la siguiente sección a partir del versículo 22, donde no vamos a caer en esta noche, solo veremos el miércoles que viene, pero es interesante que a Dios le interesa que no seamos meros oidores. O sea, no debemos ser meros oidores. Ahora, sí debemos ser buenos oidores para luego ser hacedores. A eso sí Dios le interesa. Ok, repito, no debemos ser meros oidores, pero sí debemos ser buenos oidores para entonces ser buenos hacedores de la palabra. Y de eso es precisamente
que Santiago nos estará hablando en el texto de hoy. Fíjense, hay una suave transición, fue lo que vi estudiando el pasaje, pero hay una suave transición entre la sección anterior que estudiamos el pasado miércoles y la que ahora comienza. Entonces, el tema que une a ambas secciones es la palabra de Dios. Eso es central. Y tanto en este estudio de hoy como en el del próximo miércoles, ese va a ser nuestro foco de atención. La palabra de Dios, nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Entonces, el tema que une tanto la sección que terminamos la semana pasada como la que vamos a comenzar ahora es indudablemente la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que en el versículo 18, Santiago nos había dicho cuál es el papel de esa palabra en el nuevo nacimiento, cuando decía que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En el verso 18 dice que Él, Dios, el Padre de las luces de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. O sea, una de las buenas dádivas que Dios nos da es la salvación. Y obviamente Santiago nos dice en el verso 18 que esa salvación viene, ¿por qué? Por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, con ese instrumento de la palabra de Dios es que viene la salvación del alma. Por eso dice Santiago que esa palabra tiene poder para salvar vuestras almas, como veremos más adelante en este mismo estudio. Entonces, ahora que Santiago ha mencionado la palabra de Dios en el verso 18, entra en su tema. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo debemos escucharla. Ese es el elemento, entonces, que une ambas secciones. Bien, Santiago está interesado en mostrar cuál es la verdadera fe que salva. Recuerden que el tema general de estos estudios bíblicos en la epístola de Santiago es la fe en acción. Entonces, a Santiago le interesa mostrarnos cuál es la verdadera fe que salva. Y ya nos ha dicho que esa fe primero se manifiesta en la manera como enfrentamos las aflicciones, versículo 2 al 4. En segundo lugar, ya vimos que la verdadera fe se manifiesta en la manera como enfrentamos la tentación, que eso lo vimos en los versículos 13 al 18 la semana pasada. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora él nos demostrará, miren lo que les presento en pantalla. Hoy nos demostrará Santiago que la verdadera fe se manifiesta en la actitud que tengamos hacia la palabra de Dios. La verdadera fe se manifiesta en la actitud que tengamos hacia la palabra de Dios. O sea, mis hermanos, que de entrada lo que queremos decir con esto es que no es suficiente haber sido salvados por esa palabra en la conversión, sino que debe seguir operando esa palabra en nosotros, y todo aquel que recibe la bendición de la conversión se encuentra bajo la demanda de la obediencia a la palabra de Dios. O sea, Santiago nos muestra el lugar central que esa palabra sigue teniendo en la vida del creyente. O sea que el asunto no es, ya yo me salvé y ahora hago lo que quiera. No, 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 no. Ya que eres salvo, ahora es que tienes que obedecer y seguir en el camino de la obediencia. Y eso es lo que Santiago quiere lograr con esta porción de la palabra. Entonces, ¿qué está tratando Santiago aquí? Bueno, si nosotros observamos bien el pasaje, nos daremos cuenta que el tema central de Santiago es la actitud. Vean la pantalla. El tema central de Santiago aquí es la actitud. Otra vez, no es simplemente estar presente escuchando, sino la actitud con la que la hacemos. La actitud con la que lo hacemos. Eso es lo más importante. Así que Santiago está tratando aquí un problema de actitud. Vemos esto en el vocabulario que utiliza. De hecho, hay dos palabras claves que lo demuestran. Vean la pantalla. Ahí se lo estoy presentando. Dos palabras claves que demuestran lo que Santiago está diciendo aquí. ¿Cuáles son esas dos palabras? Una es la palabra ira y la otra es la palabra mansedumbre, y ambas están en el versículo 21.
O sea, hermanos, hay una actitud para poder oír la palabra de Dios. Una actitud interna. O sea, es algo que ocurre mientras tú y yo estamos allí sentados escuchando el mensaje de la palabra. Sin embargo, debo decir que hay algo contrario que puede levantarse en nuestro interior que va en contra del mensaje de la palabra. Es lo contrario a la mansedumbre, la ira. ¿Ok? Otra de las palabras que aparecen en el texto y que ya les estoy presentando ahí en pantalla. La ira interna, hermanos, una actitud negativa, lo que se produce cuando esa palabra atenta contra lo que nos gusta y que nos molesta. O sea, cuando esa palabra nos corrige, cuando Dios pisa unos cuantos callos a través de lo que se está exponiendo, de la palabra que se está desatando en ese momento, un versículo a la vez, ¿verdad? Como dice un autor. Entonces, yo entiendo que el énfasis de Santiago en este pasaje es un asunto de actitud. ¿Con qué actitud estamos escuchando la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Vamos a ver dos cosas que nos dice Santiago en el pasaje en cuanto a la forma como tú y yo debemos recibir esa palabra. Le voy a presentar aquí en pantalla. La primera, ahí está. En primer lugar, Santiago nos enseña que la palabra de Dios debe ser recibida con toda solicitud. La palabra de Dios debe ser recibida con toda solicitud. Y el texto de donde yo tomo prestada esta expresión es de Hechos, capítulo 17, versículo 11, que ya se lo estoy presentando ahí en pantalla. ¿Qué está pasando ahí en Hechos capítulo 17? Bueno, que Pablo va a Tesalónica a predicar el evangelio, pero también llega a Berea. Y el versículo 11 dice, y estos, o sea, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pregunta, ¿qué caracterizaba a los creyentes de Berea? O sea, ¿en qué superaban ellos a los de Tesalónica? O en la manera en que recibieron la palabra. Dice ahí que la recibieron con toda solicitud. Ahora, hermanos, aclaro, no fue que los tesalonicenses rechazaron la palabra, no, sino que la forma como los hermanos de Berea la recibieron era muchísimo mejor, o sea, superaba la manera de cómo los tesalonicenses la recibieron. Eso marcó la diferencia. O sea, esta fue la marca que predominó en los bereanos y que el Espíritu Santo indudablemente quiso destacar acerca de ellos. Oh, hermanos, que de nosotros como iglesia se pueda decir algo similar, qué bendición sería. Porque ¿de qué otra forma merece la palabra de Dios ser escuchada? Es con solicitud. Como se dice aquí de los hermanos de Berea, ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Voy a hacer una pequeña transición aquí. Solicitud, esa palabra es importante y tengo que explicarla. La palabra que aparece ahí, que se traduce como solicitud, también es traducida en 2 de Corintios capítulo 8, verso 7, donde aparece 3 veces. Se traduce como buena voluntad, estar pronto a hacer algo, tener buena disposición para algo. Eso es solicitud. O sea, ¿qué es escuchar la palabra de Dios con toda solicitud? Bueno, tener buena disposición para obedecer lo que se nos está diciendo. Esa es la idea. Estar pronto para hacerlo. O sea, es tener la inclinación de hacer algo, hacerlo con deseo, con buena actitud, con entusiasmo. Esa es la idea. ¿Qué pasó con los hermanos de Berea? Bueno, que los de Berea recibieron la palabra con solicitud, o sea, con entrega, con entusiasmo, con gozo, con deseo. Ellos estaban por estudiar. ¿Qué es lo próximo que estudiaremos ahora? Ese era el espíritu que imperaba en los hermanos de Berea.
O sea, ellos estaban en eso, indudablemente. Los bereanos estaban en eso, estaban escudriñando las escrituras. Por eso ellos veían si lo que estaba diciendo Pablo era conforme a lo revelado. O sea, ellos no se conformaban con poco, estos hermanos. Tú te conformas con poco, cuidado. Ellos no se conformaban con poco. Había avidez de la palabra en estos hermanos de Berea. Es lo que Pedro nos dice en 1 de Pedro 2. Déjame presentártelo aquí en pantalla. En 1 de Pedro 2:2 dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, nosotros debemos desear y anhelar la palabra de la misma manera. O sea, no debe ser una marca de los bereanos únicamente. Nosotros también debemos tener avidez por la palabra de Dios. Y es de esa actitud que Santiago nos habla en los versículos 19 y 20. ¿Qué dice Santiago, versículos 19 y 20? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, fíjense, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pregunta, ¿qué está haciendo Santiago aquí? Bueno, alguno puede pensar que Santiago está hablando aquí, bueno, de ciertos principios para una buena comunicación. Sin embargo, hermanos, déjeme decirle que yo no creo que Santiago esté hablando de principios generales sobre las buenas relaciones humanas. Ese no es el punto de Santiago. Más bien, de acuerdo al contexto, Santiago nos está dando principios específicos acerca de cómo escuchar la palabra de Dios. Ese es el tema en toda esta sección. O sea, Santiago está haciendo referencia a lo que ya él había dicho en el versículo 18. ¿Y qué había dicho Santiago en el versículo 18? Otra vez, que él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, la cual realmente es una bendición para nuestras almas. Esa es la idea. O sea, estos hermanos conocían el poder regenerador de la palabra de manera personal, lo habían experimentado. Fue por medio de las escrituras que ellos vinieron a ser nuevas criaturas, primicias de sus criaturas, como dice en el mismo versículo 18. Pero, amados hermanos, las cosas no se deben quedar ahí. No, esa palabra debe seguir operando en sus vidas. Esa palabra debe seguir operando en nuestras vidas. Y es en ese contexto que él les dice entonces, pero que cada uno sea pronto para oír, lo voy a explicar esto en breve, tardo para hablar, tardo para la ira. En el versículo 21 él sigue hablando de la forma en que debemos recibir la palabra, y en la sección siguiente, que es lo que resta del capítulo, él plantea que no basta con escucharla, hay que ponerla en práctica, que es la parte que veremos ya la semana que viene. Pero a mí me gusta algo que dice un comentarista al respecto. Él dice: aunque los consejos de Santiago son valiosos para las relaciones humanas, la referencia primaria es a escuchar en la adoración. Y la primera expresión que tenemos de las tres que aparecen aquí en el versículo 19 es prontos para oír. Esa es la primera expresión. Debemos ser prontos para oír. Ahora, déjeme explicarle el contexto histórico de esto. Porque resulta que la comunicación del evangelio en aquellos días era básicamente oral. O sea, aprender a escuchar tenía una importancia vital. Porque acuérdense que ellos no tenían, como nosotros, la Biblia. Era más oral la predicación del evangelio en ese tiempo. O sea, había consecuencias espirituales, inclusive serias, para aquellos sin disciplina que no se sentaban a escuchar el mensaje de Dios. O sea, había consecuencias serias para esas personas sin disciplina para sentarse a oír el mensaje de Dios. Y saben algo, hermanos, que estuve meditando, yo me he dado cuenta
que adorar a Dios exige concentración y atención. O sea, adorar a Dios exige la participación de todo el ser. Ahora, eso no es algo sencillo. No es algo tan sencillo. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido que luchar con pensamientos de distracción durante el culto de adoración? Pensamientos que te distraen. Yo creo que todos hemos tenido que luchar con pensamientos que distraen durante el culto de adoración. O sea, no es simplemente ir y sentarnos allí, sencillamente no. Tenemos que ponernos en eso, involucrarnos, concentrarnos en lo que estamos haciendo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo te sientes tú cuando hablas con alguien y te das cuenta que aunque la persona está ahí, como que su mente está en otro planeta, en otro sitio? Tú te sientes mal. Nos sentimos mal. Ahora, ¿saben una cosa, hermano? Nosotros le hacemos eso mismo al Señor. Nosotros le hacemos lo mismo al Señor. Porque mientras nos está hablando, hay como un brillo en nuestros ojos que dice que estamos en otro planeta. Por eso es que nos dice el texto que debemos ser prontos para oír. Y eso es en el contexto de la enseñanza de la palabra. Debemos ser prontos para oír. Yo recuerdo que en cierta ocasión un estadista fue a dar una charla y cuando él comenzó, él dijo lo siguiente. Él dijo, entiendo que estoy aquí para hablar y ustedes para escuchar. Espero que todos terminemos al mismo tiempo. Es que hay personas que se desconectan antes de tiempo. Ese es el problema. Y él dijo una gran verdad. Yo estoy aquí para hablar y ustedes para escuchar. Yo espero que todos terminemos al mismo tiempo. O sea, que nadie se me desconecte antes de tiempo. Hermano, miren, sacar provecho espiritual, por ejemplo, de la lectura de las escrituras y de otros libros exige tiempo, dedicación. ¿Por qué muchas devociones son frías e infructíferas? ¿Por qué? Porque no le dedicamos el tiempo que se necesita para reflexionar y meditar. Hermanos, hay que reconocerlo, pero nosotros vivimos en una época en la que la capacidad de atención de la gente ha disminuido con ese bombardeo de las imágenes audiovisuales. La televisión, lo que vemos, la rapidez con la que pasa una escena a otra, no nos deja pensar. O sea, la gente no puede concentrarse. De hecho, estuve mirando que se han hecho estudios que han demostrado que el hombre de antes tenía mayor capacidad de concentración. Ahora, hoy se hace más difícil seguir ese hilo de pensamiento de un discurso porque se le demanda más esfuerzo. Eso hay que reconocerlo. Y es por eso que no debemos dejar que la vida nos lleve tan a prisa, de tal manera que nosotros perdamos lo más importante, como es el caso de la palabra de Dios, que no tiene sustituto, es insustituible, la palabra del Señor. Y yo me doy cuenta que cada vez que nosotros vayamos a la casa de Dios, hermano, es mi consejo, debemos proponernos decir al Señor lo mismo que Samuel expresó. Habla que tu siervo oye. Señor, habla que tu siervo escucha. No, Señor, oye que tu siervo habla. Señor, oye que tu siervo habla. No. Señor, habla que tu siervo escucha. Lo que Dios nos tiene que decir a nosotros es más importante 1000 veces que lo que nosotros tengamos que decirle a Él. Yo me pregunto, ¿es esa tu actitud cuando tú vas a la iglesia? Sentarte y decir, Señor, háblame, yo quiero oír tu voz. ¿Qué tú tienes que decirme hoy, Señor? ¿Es esa tu actitud, mi hermano? O lo que dijeron a Pedro, quienes estaban en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10, verso 33. Oigan lo que dice allí. Nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso dijeron esas personas que estaban en la casa de Cornelio cuando Pedro llegó. Lo repito el versículo. Hechos 10:33. Nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír
todo lo que Dios te ha mandado. Wow. Hermano, con esa actitud es que nosotros debemos ir a la casa de Dios. Por eso, como alguien dijo, escuchar es el arte de cerrar la boca y de abrir los oídos y el corazón. Eso es escuchar. El arte de cerrar la boca, abrir los oídos y el corazón. Hermano, Dios está interesado en la forma en la que oímos. Dios está interesado en eso. Dios está interesado en la forma en que oímos su palabra. No es oírla meramente, es cómo la estás oyendo. Por eso Cristo decía con mucha insistencia, mirad pues cómo oís. Lucas 8:18. Noten, no es si oyen solamente, es la forma en que lo hacen. Mirad pues cómo oís, dice Jesús. Y aquella famosa frase repetida en la escritura, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe por qué? Porque no todo el que tiene oídos para oír oye, lamentablemente. Es la actitud, prontos para oír, dice Santiago, y tardos para hablar. Y estas son dos frases que van juntas. Para poder ser prontos para oír, hay que ser tardos para hablar. Aprender a escuchar. Tardos para hablar. Es posible que esa expresión que utiliza Santiago ahí de tardos para hablar, es muy probable que estuviera relacionada con la manera en que estaba estructurado el culto de ese tiempo, que no es igual a hoy. Hay que tomar en cuenta, hermanos, que la estructura de la adoración no era igual a la que hoy tenemos y que fue desarrollándose con el tiempo. No era la misma. Y es posible que tuvieran problemas con las interrupciones de aquellos que creían que de pronto tenían algo que decir o que corregir. Hay gente experta en eso. Por eso ustedes van a ver, cuando lleguemos al capítulo 3 de Santiago, que él le dijo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, sabiendo que recibiremos mayor condenación en el contexto del uso de la lengua cuando lleguemos ahí. Entonces, eso está conectado de alguna manera. O sea, no presumas hablar en nombre de Dios a menos que tú estés preparado con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, no seas tan pronto para enseñar. Antes, tú tienes que mostrar que tú estás más dispuesto a aprender que a enseñar. O sea, da tiempo a la meditación, a la reflexión de lo que tú escuchas. Cuidado con las reacciones inmaduras y desordenadas. Esa es la idea. Voy a cambiar aquí en la pantalla. Fíjense lo que sigue. Esto de prontos para oír es importantísimo. También tenemos el tardo para irarse. Tardo para irarse. Tardos para airarse. En el versículo 19. Aquí hay dos pasajes porque la Biblia nos dice mucho acerca de esto. La ira no siempre es pecaminosa, es bueno aclarar este punto, pero es muy difícil airarse sin pecar. Hermano, eso es difícil. El único que se aira y no peca es Dios, porque es perfecto. Pero es muy difícil airarse sin pecar. Dice Proverbios 29:11, véanlo en pantalla. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea, el punto que Santiago nos plantea es el siguiente: difícilmente un espíritu airado tendrá un oído atento para escuchar y un corazón humilde para ser enseñado. Difícilmente. O sea, no cultives, mi amado hermano, mi hermana, no cultives un resentimiento hacia la palabra cuando la escuchas, solo porque no estás de acuerdo con algo, por ejemplo. O sea, la palabra puede confrontar un hábito, entrar en conflicto con una creencia personal muy querida que nosotros tengamos y nos molestamos en nuestro corazón.
¿Qué está diciendo Santiago? No, 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 cógelo suave. Considera, óyeme bien, lo que Dios te está diciendo. Porque si hay alguien que tiene que cambiar, no es Dios, eres tú. Y tú tienes que dejar que la palabra te moldee y que la palabra te confronte. No reacciones molesto en tu corazón. Por eso dice, hey, cuidado, tardó para irarse, en el contexto de recibir la palabra. Así que cógelo suave, considera lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando a través de tu pastor, a través del predicador, porque si hay alguien que tiene que cambiar, no es Dios, eres tú. Tardo para la ira. Lo que está diciendo Santiago aquí es que debemos tener solicitud para atender y exponernos a la palabra de Dios. Si eres tardo para escuchar, pronto para hablar, por ejemplo, y pronto para irarte, tú no podrás crecer con el alimento de la palabra de Dios. No vas a poder. Siempre y cuando tú seas tardo para escuchar, pronto para hablar y pronto para molestarte o enojarte o airarte, tú no vas a poder crecer con el alimento de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia el ministerio de la palabra? Miren, hermanos, hay una diferencia entre el aprovechamiento espiritual de la persona que va a la iglesia y el de aquel que no asiste. Hay, repito, una gran diferencia. Por ejemplo, en el que asiste, ¿verdad?, a la iglesia, se sienta y oye el sermón, y aquel que no va. Hay una diferencia, claro que sí, pero ojo con esto. También, del mismo modo, hay una gran diferencia en el aprovechamiento de dos que asisten a la iglesia, pero con actitudes distintas. Hay también una gran diferencia del cielo y tierra. Es decir, los dos asisten, pero no tienen la misma actitud mientras están escuchando la palabra predicada. El verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago nos da una razón por la cual no reaccionar con ira. No es la manera de avanzar la obra de Dios. Esa es la idea. O sea, no debemos hacer lo que desagrada a Dios para lograr lo que le agrada. Debemos vencer con el bien el mal. O sea, el enojo en el corazón no endereza las cosas, las tuerce. Es peor si reaccionas molesto porque Dios te ha confrontado. Entonces Dios le da mucha importancia a la actitud con que escuchas su palabra. ¿Ustedes recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan cuando María se sentó a los pies de Jesús, allá en Lucas capítulo 10, verso 38, a oír su palabra? Cuando María se sentó a los pies del Señor, ella estaba allí para aprender. Era para eso que ella estaba allí, no para ella enseñar. Ella estaba ahí para aprender. O sea, no estaba para luchar en su corazón contra lo que Cristo estaba diciendo, sino con un corazón dócil. Así recordamos a María, la hermana de Marta y Lázaro, un corazón dócil, una disposición de poner su vida a tono con la enseñanza del maestro. Y Cristo dijo, wow, Marta, óyeme bien, María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, amados hermanos. La palabra de Dios no solo debe ser recibida con toda solicitud, además, observen en pantalla, la palabra de Dios debe ser recibida con un espíritu enseñable. La palabra de Dios debe ser recibida con un espíritu enseñable, dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante esto, hermano. Me llamó la atención que el versículo 21 tiene dos verbos que nos indican lo que tenemos que hacer. Desechando y recibiendo. Déjame ponérselo ahí en pantalla. Dos verbos en el versículo 21. Desechando y recibir. Ahora, el verbo central aquí es recibir. Según el texto, escuchar la palabra de Dios exige un espíritu enseñable. Ahora,
para poder tener un espíritu enseñable, amados hermanos, necesitamos tratar con nuestros pecados. Eso es importante. Para poder recibir la palabra con mansedumbre, tenemos que desechar toda inmundicia, mírenlo ahí, y abundancia de malicia. Déjenme explicarlo. No todo el que se expone a la palabra de Dios recibe beneficio de ella, Tenemos el caso, por ejemplo, de aquellos que menciona la epístola a los hebreos, a quienes la palabra de Dios, según el capítulo 4, versículo 2, dice, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó. Hermano, es que la incredulidad es un obstáculo para el aprovechamiento de la escritura, y de la misma manera la inmundicia, la malicia, esos son obstáculos para el aprovechamiento de la palabra. Eso es lo que Santiago me está diciendo aquí. Esa es la razón por la que, aunque hay mucha gente que se benefician de la escritura, hay otros que también se exponen a ella, pero no pueden recibir ningún beneficio. Los dos reciben el mismo ministerio, pero no el mismo beneficio. Se exponen al mismo predicador, a la misma palabra de ese domingo, pero uno entendió, el otro no entendió. Uno se benefició y el otro no. Uno salió transformado y el otro salió igual. Dice la Biblia aquí, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, debemos despojarnos de toda ropa andrajosa, hermano, por ponerlo de alguna manera. Debemos despojarnos de toda ropa sucia para recibir con dignidad la sublime palabra del Señor. O sea, hay una actitud que corresponde a la dignidad de lo que leemos, de lo que estamos escuchando, hermanos. Una pregunta les voy a hacer a ustedes. ¿Cómo tú recibes a una persona de dignidad? ¿Con ropa andrajosa y sucia o con ropa limpia? ¿Cómo tú recibes a una gente que tiene dignidad en tu casa? Ese día una visita importante va a llegar. ¿Lo recibe con ropa andrajosa, hermano? ¿Tú te viste lo mejor para recibir a esa persona honorable? ¿O no? Claro que sí. Bueno, hermanos, de la misma manera, cuando tú vayas a la palabra de Dios, no vayas sucio. Porque de lo contrario, tú no vas a recibir apropiadamente esa palabra. Porque el pecado obstaculiza el impacto de esa palabra en nuestras almas. Mientras nosotros amemos el pecado, no le vamos a dar lugar a la palabra en el corazón, hermano. Es que hay cosas de las que hay que despojarse. A mí me gusta esta cita que le voy a poner aquí. Esa cita la escribió Dwight L. Moody, aquel famoso predicador del siglo XVI. O la Biblia te alejará del pecado o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Una de dos. O la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Tan sencillo como eso. ¿Qué dice el texto que debemos desechar? Un poco de inmundicia. No, dice Santiago, toda inmundicia, toda inmundicia, toda inmundicia. Hermano, es toda, no una parte. Mírenlo ahí, toda inmundicia. Sin excepción. Así no funciona. A Dios no le satisface una pureza parcial. No, no. Tenemos que limpiarnos de todo lo que sea inconsistente con la vida cristiana. Todo pecado conocido, todo pecado que realmente tú sabes que lo ocultas, tú debes enfrentarlo y debes echarlo a un lado. Y cuando Santiago aquí dice toda inmundicia, hermanos, quiero que se concentren en esa palabra. Cuando Santiago dice aquí toda inmundicia, está usando una palabra que busca más bien como que recordemos lo ofensivo y lo detestable que es el pecado para Dios. O sea, esa palabra, esa expresión transmite la idea de algo sucio, ofensivo, detestable. Por eso puse a esas dos personas, esas dos ilustraciones ahí, detestando el pecado. Hermanos, noten, no es pequeño nuestro problema, es grave. ¿Cuánto pecado tenemos que mortificar? Cada día. Observen cómo se habla de la malicia. Dice abundancia de malicia. O sea, hay una labor de limpieza que debemos hacer. Entonces, las escrituras deben ser leídas, escuchadas con una inclinación y disposición hacia la pureza.
No, pero, pastor, es un poco nomás. Déjame decirte algo. Un poco de veneno mata, ¿o no? Óigame, un poco de veneno puede matar, no importa que esté acompañado de buen alimento. Te va a matar como quiera porque es veneno. Y el pecado es un obstáculo para el buen aprovechamiento de las verdades de Dios. A mí me gusta cómo Pedro lo expresa. Pedro lo expresa de una forma tremenda. Mírenlo ahí en pantalla. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ven, hermanos, el mismo énfasis que hace Santiago lo hace Pedro aquí. Para poder beneficiarnos de la palabra de Dios, hay cosas que tenemos que desechar. Si queremos beneficiarnos de la palabra de Dios, hay cosas de las que debemos despojarnos. El Señor nos exhorta a abandonar patrones de conducta, hábitos pecaminosos. De hecho, la Biblia nos hace ese llamado continuamente. Déjame enseñarte algunos versículos. Mira, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 13, rapidito, versículos 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colosenses capítulo 3, versículo 5, ahí lo tienen en pantalla. Vosotros, ¿qué cosa, Pablo? Bueno, él dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Óyeme bien, quítate esa ropa sucia, eso no aprovecha. Texto, se lo presento en pantalla. Hebreos 12:1 dice que teniendo nosotros en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o que fácilmente nos envuelve o que se nos enreda entre las piernas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos desechar, debemos despojarnos, debemos quitarnos. O sea, no podemos alimentar el pecado, hermanos, y progresar en santidad al mismo tiempo. No se puede. El deseo del espíritu es contra la carne, el de la carne es contra el espíritu. O alimentas uno o alimentarás el otro. El pecado impide nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Entonces, si nosotros rastreamos las razones del estancamiento espiritual, por ejemplo, de muchos, nos vamos a dar cuenta que una de ellas es el pecado oculto y no mortificado en sus vidas, los hábitos pecaminosos, hermanos, porque la impureza impide que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Impide que la obra de Dios se lleve a cabo. Ya de lo último que Santiago nos dice, se lo presento en pantalla, verso 21, recibí con mansedumbre la palabra implantada. A mí me gusta mucho lo que dice aquí porque menciona implantada. ¿Se dan cuenta? Palabra implantada. ¿Y cuándo fue implantada esa palabra, pastor? Bueno, en la conversión. Hermanos, eso nos dice algo. Si esa palabra fue implantada en nosotros, eso nos compromete más. Eso nos compromete más. Tener esa palabra implantada nos compromete a la obediencia y aplicación de esa palabra. O sea, no es suficiente con que esa palabra haya sido implantada en mi vida cuando vine a Cristo en arrepentimiento y fe. No, hay mucho más que hacer con esa misma palabra que ya Dios implantó en mi corazón. Ahora es que yo debo seguir hacia adelante. Claro que sí. ¿Qué más? Debemos recibir esa palabra, dice el verso 21. Véanlo en pantalla también. Recibir esa palabra, esto es como darle la bienvenida. Hermano, yo no sé si tú has estado en un lugar donde tú no te sientes bienvenido. Uno se siente como que con frialdad, ¿no? Como que llegó en un momento inoportuno, como que molesta. No te sientes bienvenido en esa casa.
Tú quieres hacer sentir a Dios así cuando Él viene y te habla y tú no recibes esa palabra. Oye, mi hermano, una pregunta, ¿cómo tú estás recibiendo, cómo estás tú recibiendo la palabra de Dios? ¿Con un espíritu enseñable o con un espíritu contrario al que Dios quiere? ¿Cómo la estás recibiendo? Mira lo que dice la Biblia. Allí en Isaías 62, versículo 2, lo tengo en pantalla. Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice Santiago que esa palabra debe ser recibida con mansedumbre. La pregunta es, ¿tenemos nosotros una actitud correcta cuando somos corregidos por la palabra? Podemos decir amén a esto, pero vamos a ver si es verdad cuando realmente sentimos la corrección. Una cosa es decirlo ahora, otra cosa es cuando el martillo de la palabra baja y nosotros entonces tenemos que decir, santo, gloria a Dios. Gracias, Señor. Con dolor, sí, pero gracias, Señor. Veremos en la sección siguiente, ya para concluir, cómo la palabra es comparada con un espejo. Eso lo veremos ya el miércoles próximo, si Dios quiere. Ahí nos muestra cosas que no andan bien. Cosas que no andan bien. Lo vamos a ver, es un espejo y el espejo no miente. El espejo te dice exactamente las arrugas que tú tienes. El espejo no lisonjea a nadie. Recibir la palabra con mansedumbre, o sea, eso significa no discutir, pelear con la palabra, porque eso sería pelear con Dios mismo. Por eso dice Santiago, reciban con mansedumbre esa palabra implantada. Y Santiago nos da un incentivo cuando dice que esa palabra puede salvar nuestras almas. Esa palabra puede salvar nuestras almas. ¿Cómo así? Porque, y no somos salvos. Bueno, lo que pasa es que la Biblia plantea el tema de la salvación no solamente en presente, sino también en futuro y en pasado. O sea, la Biblia plantea en términos pasados que ya fuisteis salvos, en términos presentes que estamos siendo salvados, Efesios 2:8, y en tiempo futuro que seremos salvos de la ira, como dice Tesalonicenses 5:6. Esos son los tres enfoques que la Biblia presenta acerca de la salvación. Y aquí se plantea cómo esa palabra de Dios nos llevará a esa plena salvación en la eternidad. Hermanos, solamente les dejo ahí en pantalla, concluyendo, 3 lecciones prácticas que aprendemos del texto. ¿Qué nos enseñó Santiago esta noche? Resumiendo, bueno, este pasaje nos hace un llamado a prepararnos para escuchar la palabra de Dios cuando es expuesta en la iglesia, y esto abarca aún lo que hacemos el sábado en la noche. Hermanos, el diablo, el enemigo de nuestras almas, no querrá que nos expongamos a la palabra con la actitud y el espíritu adecuado. A él no le conviene eso, él no quiere eso, Satanás. Por eso él pone tanta zancadilla los domingos para que vayamos al culto indispuestos y sin preparación. Entonces estamos llamados, y ese texto nos hace un llamado a prepararnos para ir a escuchar la palabra de Dios. Y esto, repito, incluye lo que hacemos aún el sábado en la noche para ir con un corazón preparado. Número 1. Número 2, este texto de hoy nos ha enseñado, o más bien nos ha hecho un llamado. Oiga bien, este pasaje nos hace un llamado a deponer el orgullo y a cultivar un espíritu enseñable y ser transformados con su mensaje. Miren, hermanos, si continuamos con ciertos hábitos pecaminosos, es porque todavía no hemos depuesto el orgullo y no queremos que Dios nos transforme en esa área, en ese pecado favorito. ¿Por qué? Porque esa área es mía, esa área es tuya. Por eso no te aprovecha la palabra de Dios. No, es que tú tienes, óyeme bien, Dios tiene que estar incluido en toda la ecuación, en cada una de las áreas de tu vida. Tú no puedes dejar áreas reservadas en tu vida donde la palabra de Dios no se meta contigo, con tu vida personal. No. El muchacho que siempre está desafiando y cuestionando y respondiendo es un arrogante que solo aprende con los golpes de la vida. Pero va a tener que aprender tarde o temprano. Pero no es esa la misma actitud que algunos manifiestan hacia Dios. Siempre tienen un pero, una excusa, una justificación para no hacer lo que Dios dice que deben hacer, o para hacer lo que Dios nos dice que no debemos.
Esa virtud de la mansedumbre yo creo que se cultiva, se aprende. Por eso que Proverbio está lleno de exhortaciones. En el caso de este pasaje tenemos que cultivarla para recibir la palabra con una actitud adecuada, mis hermanos. Un llamado a deponer el orgullo y cultivar un espíritu enseñable. Termino haciéndote solamente esta pregunta. ¿Tienes tu deleite en la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tan relevante es la Biblia en tu diario vivir? ¿Cuánto ha moldeado la Biblia tu vida últimamente? Esa pregunta es buena. ¿Cuánto ha moldeado la Biblia tu vida últimamente? Tú puedes mencionar algo en lo que últimamente la palabra te ha moldeado, que tú puedas decir, mira, yo tenía un problema de carácter en esa área y Dios me confrontó. Sí. ¿En qué? ¿Te ha estado hablando el Señor a través de estos estudios y a través de la exposición de la palabra que escuchas cada domingo de parte de tu pastor? ¿Te ha estado hablando Dios en la iglesia? Mi hermano, mi hermana, pasa inventario. Pasa inventario. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Santiago nos está confrontando hoy. Pide a Dios que te dé hambre por su palabra, una actitud piadosa para recibirla, como veremos en el próximo estudio, pero también una voluntad dispuesta para obedecerla. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Dios, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es una espada que corta. Es como una espada de dos filos. Y nosotros estamos llamados a recibir con mansedumbre, como hemos visto esta noche, ese corte de tu palabra. Esas heridas del que ama, como dice Proverbios, que son fieles. Señor, gracias por este pasaje. Gracias por Santiago 1:19 al 21. Gracias por esta epístola en la que tú nos concedes exponernos a lo largo de esta serie. Sigue tratando con nuestras vidas, Señor, y perdónanos las veces que te hemos regateado principios como estos cuando tú nos confrontas. Muchas gracias te doy, Señor, en lo personal, por darme este privilegio inmerecido de hablar a esta congregación a través de este medio. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.